En este video vamos a trabajar con la segunda sustitución que tiene que ver con la tangente, segunda sustitución trigonométrica. Y vamos a calcular integrales de esta forma. Funciones racionales en la variable x, raíz de a más b x al cuadrado por dx, con a mayor que 0 y b mayor que 0. Bueno, siempre que tengamos una función racional en estas variables, entonces tengamos que es una función racional en las variables x y esa raíz. Una función racional en la variable x será esto, vean, sobre x2 más 1. Entonces, una función racional en estas variables, en estas dos variables simplemente reemplazamos la x o por este o por este. Por ejemplo, aquí sería raíz de a más bx al cuadrado más 1 sobre a más b x al cuadrado más 1. Esa sería una función racional en esta variable y en esta variable. Es decir, vea, funciones racionales en esta variable y en esta variable. Simplemente en la función racional en x, usted reemplaza la x o por esta función que está ahí, que es la raíz. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, f de x igual a 1 sobre x por la raíz de 4 más x2, es una función racional en esas variables que está ahí. A vale 4 y b vale 1. Si yo tengo f de x igual a x2 por la raíz de 4 más x al cuadrado sobre 1, esa es una función racional en esas variables. Reemplazamos el polinomio, la función racional en la variable x sería aquí x3, entonces x3 lo escribo como x2 por x y la x la reemplacé por esta variable, ¿no? F de x igual a 1 sobre x raíz de 5 más x2. Son funciones racionales en la variable x raíz de 5 más x2. F de x igual a 1 sobre a al cuadrado más x al cuadrado. Es una función racional en estas dos variables. Simplemente la función racional en x es 1 sobre x al cuadrado. La función racional que estoy trabajando en la variable x es 1 sobre x al cuadrado. Entonces simplemente el 1 lo dejé quietico y la x la reemplacé por a2 más x2 en raíz y al cuadrado simplemente me queda eso que está ahí. Entonces que quede clara la función racional en la variable x. Entonces simplemente reemplazan la x por esta o por esta en la función racional de la variable x, ¿no? Reemplazan o esta donde ustedes quieran. Bueno, nosotros vamos a trabajar con funciones racionales bien sencillas en esas dos variables, puesto que no hemos visto todavía el método para calcular integrales de funciones racionales de senos y cosenos en general. Entonces, siempre que tenga una función racional en estas dos variables, pues una forma de calcular la integral es si se puede hacer el cambio de variable con tangente. Entonces, de aquí sacamos que la raíz de eso, o sea, raíz de b por x, va a ser igual a la raíz de a, que es raíz de a por tangente. Entonces vamos, vean, antes de seguir adelante, cuando uno hace ese cambio de variable, automáticamente se genera un triángulo, vean. Y aquí, ¿qué podemos concluir? Que tangente de t es igual a la raíz de bx sobre la raíz de a. Eso quiere decir lo siguiente, siempre se genera un triángulo. ¿Con qué objetivos? Ya les digo con qué objetivos. Entonces aquí tengo mi t, mi ángulo t. Tangente de t simplemente raíz de b por x sobre raíz de a. Como quien dice, esto por Pitágoras es este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, sería a más b x al cuadrado. Y con este triángulo yo puedo calcular todas las funciones trigonométricas de t en la respuesta de x, digámoslo así. O sea, coseno de t en términos de x, secante de t en términos de x, cosecante de t en términos de x, porque esta integral me puede producir esas funciones, o coseno de t, o secante de t, o cosecante de t, y tengo que llevarlas a x, entonces utilizo, de la sustitución trigonométrica, utilizo el triángulo.
Entonces que quede muy claro eso, ¿no? Tangente de t, raíz de bx sobre raíz de a, raíz de bx sobre raíz de a, por Pitágoras es este al cuadrado más este al cuadrado en raíz. Ahora, otra cosa que quede clara es la siguiente. De aquí podemos despejar t. Saco artangente a ambos lados. La artangente de t simplemente es t, y t es igual a tangente de raíz de bx sobre raíz de a. Entonces nuestro objetivo es cuál es el valor de t. ¿Qué valor puede tomar t aquí? Entonces para responder esa pregunta vamos a mirar el gráfico de la tangente. Oiganse, el gráfico de la tangente. Tengo x, tengo y. El gráfico de la tangente, por aquí está menos pi medios, y aquí está 3 pi medios. El gráfico de la tangente es algo así, ¿no? Este es menos pi medios, esto es pi medios, este es pi. Y este será 3 pi medios. Puntos suspensivos, ¿no? Ese es el gráfico de la tangente, ¿no? Y igual tangente x. El gráfico de la tangente. Entonces observen esto, vean. Esa función no tiene inversa. ¿De acuerdo? Pero sin embargo lo que hacemos es restringimos el dominio al intervalo menos pi medios, pi medios. Entonces x entre menos pi medios y pi medios. Si x toma valores entre menos pi medios y pi medios, esta función tiene inversa. Y el gráfico de esa inversa simplemente, o la inversa se llama artangente. Y el gráfico simplemente va a ser esto. Por acá está menos pi medios y por acá va a estar pi medios. Y el gráfico de esa inversa simplemente va a ser este. ¿Lo recuerdan? O sea, esto es y igual a tangente de x. Entonces observen, ¿cuál es el dominio de la tangente de x? Todo r. ¿Y cuál es el recorrido? Esto es menos pi medios. Para un valor de x cae aquí, o para un valor de x cae aquí. O sea, el recorrido de esta función inversa es el intervalo abierto menos pi medios. Entonces vamos, ¿qué valores puede tomar t? Vea, ¿qué valores puede tomar t cuando hacen esa sustitución? El recorrido de esta función. Este ángulo puede tomar cualquier valor real, o sea, esto puede ser real, pero la imagen siempre está entre menos pi medios y pi medios. Entonces recuerden lo siguiente, por si lo necesitamos. Aquí tengo una función de aquí para acá. 3, 5, 3 se va a 8 y 5 se va a 7. Y aquí tengo la inversa. De ahí podemos concluir que el dominio de la función es el recorrido de la inversa. Entonces simplemente para hallar el valor de t lo que hacemos es buscar el dominio de la tangente, para donde tiene inversa naturalmente. La tangente tiene inversa entre menos pi medios, y ese va a ser el recorrido de la inversa. O sea que el t va a estar entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Menos pi medios va a ser menor que t y va a ser menor que pi medios. Es el valor que vamos a tomar siempre cuando hagamos esa sustitución. Tangente de t, raíz de bx igual a raíz de a por tangente de t, y el t entre menos pi medios y pi medios. Bueno, ahora, pero también podemos hacer otra sustitución, ¿no? Otra sustitución. Podemos hacer otra sustitución que simplemente es, bueno, entonces de aquí concluimos que x vale raíz de a sobre raíz de b por tangente, ¿no? O también podemos hacer esto, raíz de bx igual a raíz de a cotangente, o sea que x igual a raíz de a sobre raíz de b cotangente, y buscamos de la misma forma el valor de t. O raíz de bx igual a raíz de a por el seno hiperbólico, o lo que es lo mismo, raíz de a sobre raíz de b por el seno hiperbólico de t. Y lo mismo, aquí buscamos el t en forma muy análoga como lo hemos buscado aquí, ¿no? Esas son las tres sustituciones
que se pueden dar para solucionar cualquier tipo de estas integrales, una función racional de estas variables, o cotangente, o con cotangente, o con seno hiperbólico. Con cualquiera de estas, el radical siempre se elimina. Recuerden que 1 más seno hiperbólico al cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado, entonces se elimina la raíz. 1 más cotangente al cuadrado, pues naturalmente también se elimina la raíz. Y 1 más tangente al cuadrado es secante cuadrado de t naturalmente, y se elimina la raíz. Nosotros vamos a trabajar con la primera, ¿no? En forma análoga ustedes pueden trabajar con las otras dos. Y nosotros haremos un ejemplo con el hiperbólico. Bueno, entonces para rematar vamos a hacer un ejemplo bien sencillo aquí. 1. La integral de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de la función? Todo r. Eso quiere decir que aquí usted puede colocar cualquier límite real, ¿no? Pero es de esta forma, raíz de a más bx2. O sea, a es a al cuadrado y b vale 1. Entonces el cambio de variable, la raíz de x2 es x, igual a la raíz de a2 que es a tangente t. Y entonces de x va a ser igual a la derivada de la tangente, secante al cuadrado de t por dt. Y la raíz, perdón, y a2 más x2, y a2 más x2, o más x al cuadrado, va a ser a al cuadrado más a al cuadrado tangente al cuadrado de t. Como quien dice, esto es a al cuadrado por 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado simplemente es secante cuadrado de t. Y entonces lo que hacemos es reemplazamos. Esto es igual a la integral de dx a secante cuadrado de t por dt sobre a2 más x2 a al cuadrado secante cuadrado de t. Ahí se elimina la secante al cuadrado y queda una a en el denominador, integral de dt, y esto a qué va a ser igual. Simplemente va a ser igual a 1 sobre a por t más constante. Pero el cambio de variable que hice fue x igual a tangente t. O sea que la tangente t va a ser igual a x sobre a. Y de ahí despejamos t, sacamos inversa con la tangente a ambos lados. Ar tangente de t es t y me queda ar tangente de x sobre a. O sea que esto simplemente, esto es 1 sobre a ar tangente de x sobre a más constante. Ese es el valor de la integral, naturalmente a diferente de 0, y por no decir que mayor que 0, ¿no? Vamos a colocar aquí la respuesta. Entonces esto es 1 sobre a ar tangente de x sobre a más constante. Y ahora sí la podemos aplicar. Bien. 2. ¿Cuánto vale la integral de x sobre 4 más x al cuadrado? Entonces la aplicamos. Y si no la sabemos, el cambio de variable x igual a 2 tangente t y el mismo procedimiento. Pero esto es 1 medio ar tangente de x medios más constante. Número 3. Si yo tengo la integrante de x sobre 5 más x2. El cambio de variable, x igual a raíz de 5 tangente t. Y para adelante, el mismo procedimiento, y van a encontrar que esto es 1 sobre a, o sea, 1 sobre raíz de 5, porque a al cuadrado vale 5, o sea, a vale raíz de 5. Ar tangente de x sobre raíz de 5 más constante. Y número 4, que tenga de x sobre 6 más x más 1 al cuadrado. Entonces uno puede hacer u igual a x más 1, de u es igual a de x, entonces me queda
de u sobre 6 más u2. Entonces, haciendo el cambio variable, sería de u sobre 6 más u al cuadrado, haciendo u igual a x más 1. Y esto no es otra cosa que la aplicamos. 1 sobre raíz de 6 ar tangente de u sobre raíz de 6 más constante, y lo que hacemos simplemente es reemplazar la u. O sea, esto sería 1 sobre raíz de 6 ar tangente de u, que es x más 1, sobre raíz de 6 más constante. Bueno, espero que haya quedado muy claro la sustitución con tangente. Nosotros vamos a trabajar con esa sustitución siempre, pero vamos a hacer un modelo con